Bienvenidos de vuelta a Hare Krishna. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy es día lunes 6 de mayo. 6 de mayo de este 2024, en primer lunes de este mes, iniciando esta semana. Sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Marganti Yate Mukapatmanidais Chanda Suparnai Risayo Vivikte Yasyaga Marshoda Sarid Varaya Padam Padam Tirta Pada Prapanaham. La traducción del verso es la siguiente. Dijeron los semidioses en su oración al Señor Supremo: los pies del loto del Señor son en sí mismos el refugio de todos los lugares de peregrinaje. Los grandes sabios de mente clara, transportados por las alas de los Vedas, buscan siempre el nido de tu cara de loto. Algunos de ellos se entregan a tus pies de loto a cada paso, mediante el hecho de refugiarse en el mejor de los ríos, el Ganges, el cual puede librar de todas las reacciones pecaminosas. Notamos cómo las oraciones de los semidioses continúan sobre el tópico, y continúan girando sobre el tópico de el refugio y el rendirse al Señor Supremo, entregarse a los pies del loto del Señor, refugiarse en el Señor Supremo. Y en los primeros dos versos, o en los versos previos, se hablaba de los grandes sabios que se refugian en el Señor Supremo. Luego se hablaba de las entidades vivientes condicionadas que también se refugian en Él. Y ahora se habla de grandes sabios con su mente clara. Y es muy interesante esto, muy bonita la forma en la que se describe. Estos sabios son transportados por las alas de los Vedas. Transportados por las alas de los Vedas. La pregunta es, ¿hacia dónde son transportados? La respuesta es que son transportados al Señor Supremo, al refugio del Señor Supremo. Como mismo Krishna lo afirma y lo declara en la Gita, vamos a leerlo. Esto lo tenemos en el 15.15 de la Gita. Un verso bastante conocido. Sarvasya chaham hridis sanivisto mata smritir janam pohanam cha vedais chasair baraham eva vedio vedanta krid vedavid eva chaham, dice Krishna en el 15.15. Yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Es a mí, dice Krishna, a quien hay que conocer a través de los Vedas. Por lo tanto, habiendo leído eso, regresemos al verso de hoy. Tenemos a estos grandes sabios que son transportados por las alas de los Vedas. No solamente son transportados en un viaje, digamos, turístico o en un viaje, sí, de placer, que es placentero el viaje, sin duda. Pero es un viaje que tiene un fin, que tiene una finalidad mejor. Y esa finalidad, los Vedas buscan transportar a la persona al refugio del Señor Supremo, al refugio de Krishna. Y en nuestro caso es la misma cosa, es el mismo asunto. Estamos leyendo, no leemos los Vedas, también es importante recordar esto. Nosotros en nuestro caso, bueno, es que los Vedas son, como ustedes sabrán, un cuerpo literario muy grande,
Y en nuestro caso, en la tradición Vaishnava, lo que leemos es Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, que es lo que estamos leyendo hoy, como parte de los Vedas. Pero curiosamente, primero tenemos la Gita, que es el libro inicial. La Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata, y el Mahabharata es un escrito que viene posterior a los Vedas, a los 4 Vedas, estrictamente hablando. Ellos 4, los 4 Vedas, Sama, Rig, Atharva y Yajur Veda. Ellos 4 fueron escritos y después viene el Mahabharata. El Mahabharata ya aparece después, y ahí en el Mahabharata es que encontramos la Gita. Y también, habiendo terminado los 4 Vedas, después viene el Srimad Bhagavatam como uno de los varios Puranas que existen. Hay muchos Puranas, y uno de ellos es el Bhagavat Purana, que es lo mismo que Srimad Bhagavatam, es lo mismo. Bhagavat Purana. De hecho, en los círculos académicos, cuando se estudia acerca de la India, acerca de esta cultura del védica, en la academia, al Bhagavatam se lo conoce como el Bhagavat Purana. Bhagavat Purana es el nombre más técnico, tal vez. No técnico, sino más bien más común. Nosotros lo llamamos el Srimad Bhagavatam porque, claro, nosotros estamos leyendo esta literatura vinculados con toda una tradición, la tradición Vaishnava, que incluye la sucesión discipular. Por lo tanto, hay muchas cosas y la esencia en realidad, que se aprende estudiando esos libros dentro de la tradición, es inaccesible para aquellos que se acercan a esos mismos libros simplemente con un humor, digamos, investigativo, académico, sin la puesta en práctica, sin estar vinculado con el parampara. Pero lo cierto es que estamos hablando de esto porque tanto el Bhagavatam como la Gita son libros posteriores a los 4 Vedas como tales. Algunas personas señalan como un error el hecho de que nosotros no estudiamos los Vedas, porque sí, como ya dije, los libros nuestros son posteriores a los Vedas como tal. Pero claro, aprendemos porque así nos lo enseñan los acharyas y así lo enseña Krishna, el Señor Supremo, que una vez escritos todos los Vedas, viene el Srimad Bhagavatam, que es la esencia y es el trabajo literario que fue producido en la madurez espiritual del escritor de los Vedas. Tenemos a Vyasadeva, que escribe los Vedas, y una vez alcanzada su madurez espiritual, viene él y escribe el Bhagavatam. Por lo tanto, y como sabemos, es el libro que transmite la esencia, que pudiéramos leer todos los Vedas, y como estamos leyendo hoy, como estamos indicándolo, esos Vedas nos transportarían a la cara del loto del Señor Supremo. Lo tengo aquí en pantalla. Nos transportarían al refugio del Señor Supremo. Lo mismo que hace el Bhagavatam, porque el Bhagavatam es la esencia de los Vedas. El Bhagavat Purana. Claro, esto que estamos describiendo lo entendemos de manera tan simple y llana porque así nos lo explican los acharyas y así lo explica el Señor Supremo. Volviendo con las personas que estudian este asunto nada más dentro de la academia, para ellos es un conocimiento que no es accesible a ellos. El hecho de que el Bhagavat Purana es más importante que los Vedas. Entonces algunas personas señalan que el movimiento Hare Krishna no es tan serio porque en realidad no se centra en los Vedas, sino que se centra en un libro que vino después de los Vedas, como con un poco de desdén ven a todos los demás libros y se centran más en los Vedas como si los Vedas fueran más importantes. Y bueno, los Vedas son importantes, pero el Bhagavat Purana, que es la esencia de todos los Vedas, pues resulta ser que es más importante. Ok. Vamos ahora a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Los Paramahamsas se asemejan a cisnes reales que hacen sus nidos en los pétalos de la flor de loto.
Las trascendentales partes corporales del Señor se asemejan siempre a la flor de loto, pues en el mundo material la flor de loto es lo más elevado en belleza. Lo más hermoso que hay en el mundo son los Vedas o la Bhagavad Gita, porque en ellos imparte conocimiento la propia personalidad de Dios. El Paramahamsa hace su nido en la cara del loto del Señor y busca siempre refugiarse en sus pies de loto, a los que se llega mediante las alas de la sabiduría védica. Como el Señor es la fuente original de todas las emanaciones, las personas inteligentes, iluminadas por el conocimiento védico, buscan el refugio del Señor, tal como los pájaros que abandonan el nido lo buscan de nuevo para descansar por completo. Qué bonita analogía. Todo el conocimiento védico tiene por objeto que se entienda al Señor Supremo, como lo declara el Señor en la Bhagavad Gita 15.15, que ya lo leímos. Vedaischa sarvair aham evam vedya. Las personas inteligentes, que son como cisnes, se refugian en el Señor por todos los medios y no revolotean en el plano mental mediante la infructuosa especulación acerca de diferentes filosofías. El Señor es tan bondadoso que ha extendido el río Ganges a todo lo largo del universo, de forma tal que por bañarse en ese río sagrado, todo el mundo pueda liberarse de las reacciones de los pecados que ocurren a cada paso. En el mundo hay muchos ríos capaces de evocar el sentido de conciencia de Dios, por el simple hecho de bañarse en ellos, y el río Ganges es el principal de todos. En la India hay 5 ríos sagrados, pero el Ganges es el más sagrado. El río Ganges y la Bhagavad Gita son fuentes principales de felicidad trascendental para la humanidad, y las personas inteligentes pueden refugiarse en ellos para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Incluso Sripada Shankaracharya recomienda que un poco de conocimiento acerca de la Bhagavad Gita y el beber una pequeña cantidad de agua del Ganges puede salvarnos de recibir castigo de Yamaraj. Fin del comentario. Vamos al siguiente verso. Verso 42. Yachradaya surtavatya cha bhaktyam samriyamane hridaye vadayam yanena vairagya balena dhira vraje matatengri saroyapitam. La traducción del verso es la siguiente. Simplemente por oír hablar de tus pies de loto con anhelo y devoción, y por meditar en ellos dentro del corazón, de inmediato uno se ilumina con conocimiento, y en virtud del desapego uno se apacigua. Debemos entonces refugiarnos en el santuario de tus pies de loto. Qué bonito, qué bonita oración. El santuario de tus pies de loto. No es muy frecuente el uso de esta palabra, el santuario. Debemos refugiarnos entonces en el santuario de tus pies de loto, dicen los semidioses. ¿Y qué sucede? Notemos cómo los semidioses es algo que hemos señalado también en otras ocasiones. El proceso del Bhakti, en el proceso del Bhakti, a la persona que va iniciando se le entrega en una serie de actividades, y a la persona que se encuentra en las etapas más maduras de la devoción, esa persona sigue realizando las mismas actividades iniciales, porque sucede que las actividades del Bhakti son el principio, o sea, al inicio son esas mismas actividades, son el medio, son esas mismas actividades a través de las cuales vamos a ganar la madurez, son el medio también esas actividades, y son el fin.
El fin es que podamos realizar esas mismas actividades con una conciencia apropiada, con una mejor conciencia. Entonces, al estudiante, como lo hemos dicho hace unos días atrás, se le recomienda que escuche las descripciones del Señor Supremo, que escuche la filosofía, que lea, que indague. Y aquí los semidioses están describiendo algo que, como dije, deja en evidencia esto. Ellos dicen, simplemente por oír hablar de tus pies de loto con anhelo y devoción, por meditar en ellos dentro del corazón, simplemente por esas dos actividades, ellos dicen que, como ya dijimos, son las mismas dos actividades que se nos recomiendan a nosotros. Escuchar, cantar y hacer un esfuerzo por mediante el día recordar qué es lo que he leído, qué es lo que he escuchado, indagar sobre ello, pensar en ello. Esas mismas dos actividades, dicen los semidioses, por hacerlo con anhelo y con devoción, de inmediato uno se ilumina con conocimiento. O sea, no es que a nosotros se nos recomiende esas actividades porque estamos en la etapa inicial, sino que es que esas son las actividades del Bhakti. Incluso los semidioses, que no son personas menores, incluso ellos están glorificando estas mismas dos actividades. ¿Qué sucede con ello? Que uno se ilumina y en virtud del desapego, por el conocimiento que uno tiene, uno se desapega, uno se apacigua, indica el verso. Y si vemos la palabra, a mí me llamó la atención inmediatamente. La palabra que se utiliza aquí, los semidioses dicen que uno se vuelve un dira. Y Prabhupada lo traduce aquí como alguien que está apaciguado, apaciguarse. Una persona así que uno se vuelve más estable, más apaciguado. Por lo tanto, refugiémonos en el santuario de tus pies de loto. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Los milagros de meditar en los pies del loto del Señor con anhelo y devoción son tan grandes que ningún otro proceso puede comparársele. ¡Wow! Las mentes de las personas materialistas están tan perturbadas que para ellas es prácticamente imposible buscar la verdad suprema mediante esfuerzos regulativos personales. Pero hasta esos hombres materialistas con un pequeño anhelo por oír hablar del nombre, la fama y cualidades trascendentales pueden superar todos los demás métodos de obtención de conocimiento y desapego. El alma condicionada está apegada al concepto corporal del yo y por lo tanto está inmersa en la ignorancia. Cultivar conocimiento acerca del ser puede provocar desapego del afecto material. Y sin un desapego tal, el conocimiento no tiene significado ninguno. La vida sexual constituye el más obstinado de todos los apegos por el disfrute material. Se entiende que aquel que está apegado a la vida sexual está desprovisto de conocimiento. El conocimiento debe ir seguido de desapego. Ese es el camino de la iluminación espiritual. Estos dos elementos esenciales de la iluminación espiritual, o sea, el conocimiento y el desapego, se manifiestan muy rápidamente si se ofrece servicio devocional a los pies del loto del Señor. La palabra dhira es muy significativa en relación con esto. La persona que no se perturba, ni siquiera en presencia de una causa de perturbación, recibe el nombre de dhira. Sri Yamunacharya dice lo siguiente, abre comillas, como mi corazón ha sido conquistado por el servicio devocional de Sri Krishna, ni siquiera puedo pensar en la vida sexual. Y si me vienen pensamientos acerca de la vida sexual, de inmediato siento asco. Cierra comillas. El devoto del Señor se convierte en un elevado dhira mediante el sencillo proceso de meditar con anhelo en los pies del loto del Señor. El servicio devocional
Implica ser iniciado por un maestro espiritual genuino y seguir su instrucción en relación con oír hablar del Señor. Esa clase de maestro espiritual genuino se acepta mediante el hecho de oír hablar, o más bien oírlo hablar regularmente acerca del Señor. Oírlo hablar. Los devotos pueden percibir como una experiencia verdadera el progreso en lo referente al conocimiento y el desapego. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó enfáticamente este proceso de oír a un devoto genuino, y por seguir ese proceso, uno puede lograr el resultado más elevado de todos, conquistando todos los demás métodos. Fin del comentario. Wow. Bastantes cosas relevantes aquí. Las vamos a mencionar brevemente. Número 1 es que los semidioses hablan de oír, pero con anhelo y devoción. No solamente oír porque sí. Y Prabhupada utiliza esta palabra, vamos a ver, en 3 ocasiones. Sí. En sus palabras, en sus comentarios lo utiliza en 3 ocasiones. El meditar con anhelo, el oír con anhelo. Y a veces sucede que tal vez lo hemos experimentado o lo vamos a experimentar. A veces sucede que quedamos por X o Y razón, por una u otra razón, quedamos un poco distantes de la compañía con los devotos, principalmente de ellos. Y ellos sirven como un combustible para que se alimente, para que crezca nuestro anhelo. Y eso forma parte del servicio devocional. O nuestras mismas incapacidades, nuestras mismas circunstancias e incapacidades, nuestros mismos obstáculos internos hacen con que yo pueda sentir más anhelo, más deseo de poder servir a Krishna, de poder ocuparme más en el servicio a Krishna. Así que a veces algunos reveses sirven como eso para alimentar más el anhelo. Luego Prabhupada habló aquí de que al maestro espiritual hay que oírlo hablar regularmente acerca del Señor. Principalmente es para ello que se tiene un maestro espiritual. Como decíamos hace unos días, yo pudiera tener en mi casa, en una vitrina muy cuidado, un suéter, no sé, los zapatos, decía la Prabhupada, el bastón, decíamos hace unos días. Y sería algo bonito, yo no lo tengo. Sería algo bonito, sin duda. Sin embargo, es mucho más potente, muchísimo más potente escuchar la voz de Srila Prabhupada, la forma de sus libros, escuchar lo que él tiene por decir, está ahí en esos libros. Y luego tenemos muchos documentos, mucho material para escuchar literalmente su voz. Y puedo aprovechar la oportunidad para mostrarles este sitio, esta página que se llama prabhupadavani.org. Y ahí tenemos acceso aquí lo tengo en pantalla, allí tenemos acceso a tanto material. Aquí podemos escuchar todos los documentos grabados, muchos libros también. El sitio está todo el material es en inglés. Podemos entrar aquí. A mí me gusta esta sección de sus clases transcritas, no solo clases, sino todos sus audios. Si ustedes están viendo la pantalla aquí a mi lado derecho, a su lado derecho, para quienes no están viendo, lo describo. Tenemos todas las grabaciones, las conversaciones de Prabhupada en su habitación, todas las lecturas del Srimad Bhagavatam. Estas son 900 audios. Las conversaciones son otros 900, casi 1000. Las caminatas, hay muchos temas súper importantes que se hablaron en caminatas, por ejemplo. Sabemos que él caminaba en las mañanas. Audios de la Bhagavad Gita, casi 450 aproximadamente. Algunas otras clases, cuando él hablaba, por ejemplo, en aeropuertos, en universidades, están documentadas aquí, 400 audios. Clases de Chaitanya Charitamrita, 126 audios.
clases de iniciación muy interesante, vean. Podemos, por ejemplo, visitar este sitio y escuchar todo lo que Prabhupada tiene que decir acerca de la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Que es una información que Prabhupada lo expone aquí con otras palabras. Claro que en los libros se lo dice. Sin embargo, escucharlo decir a él mismo en una clase, él agrega otros elementos para enriquecer más la comprensión. Y son solamente de iniciación son 80 audios, imagínense. Hay mucho por escuchar. Del néctar de la devoción son casi 50. Entrevistas, casi 40 audios. Otro tipo de grabaciones, casi 40 también. Sus significados de algunos versos, 30 audios. Isopanishad, si alguien quiere estudiar el libro, por ejemplo, Isopanishad, que son únicamente 18 versos, puede venir y escuchar, hacer un curso con Srila Prabhupada, darse ese lujo, leer el libro y escuchar Srila Prabhupada. Luego hay 25 audios en donde Prabhupada habló de la aparición de alguien, la aparición de Ramachandra, la aparición de su propio maestro espiritual o la desaparición. Son 25 audios. Y luego tenemos 18 audios en donde él habla de la Brahma Samhita. Así que hay mucho por escuchar. Y es una fortuna gigante porque, como yo decía, aquí, por ejemplo, podemos hacer un curso de Isopanishad con Srila Prabhupada. Podemos hacer un curso de iniciación con Srila Prabhupada. Y es algo que en 1970, aquellos devotos que fueron iniciados por él, simplemente no tenían esta opción, esta oportunidad de escuchar, tener tanto material para escuchar a Srila Prabhupada. Es algo que no existía. Y podemos, por el asunto de estadística y haciendo números, sabremos que una cantidad muy grande de aquellos devotos que fueron iniciados por Srila Prabhupada nunca tuvieron acceso a este material. Por el asunto de su propiedad, la generación, el uso de Internet y sí, se juntan varios factores ahí que, como dije, por estadística, podemos decir que sin haber hecho la investigación apropiada y detallada, podemos decir que la mayoría de ellos nunca supieron, nunca escucharon todos estos audios. Y nosotros aquí estamos. Como acabamos de leer de los semidioses, ellos dicen, uno se puede volver un dira, una persona estable y sosegado. ¿Cómo fue que lo tradujo Prabhupada? Vamos a ver. Apaciguado fue que dijo. Podemos apaciguar nuestra mente. Vamos a ver. Uno pudiera avanzar en términos generales, dándose a escuchar la voz del maestro espiritual. Y aquí está la voz del maestro espiritual disponible para nosotros, cuando querramos. Saludos, Madre Amrita Ganga. ¿Esos audios están en inglés? Es la pregunta. La respuesta es que sí, están en inglés. Y yo les decía que a mí me gusta esa sección en que está el audio y junto con él viene la transcripción, porque podemos, para quienes tengan mayor facilidad para leer en el inglés, pues pueden escuchar la voz de Prabhupada y seguir la lectura en texto. Ahora voy a mostrarles aquí de Bhagavad Gita. Aquí tenemos toda la transcripción, todo el audio, todo el texto. Y aquí arriba tenemos el audio. Y algo maravilloso es que ustedes ven en pantalla aquí a mi derecha, en la línea de reproducción del audio, hay la opción para descargar estos audios y es muy simple, simplemente se descarga y listo. Y uno puede tener ese audio para reproducirlo sin conexión, etc. Entonces, y otra opción es que también lleva un poco más de trabajo, pero es posible hacerlo. Uno puede tomar estos textos y traducirlos, o traducirlos directamente aquí en la página, clic derecho, traducir al español, y ya está. Ya podemos leer al menos leerlas, las clases de Prabhupada en español. El audio continuará en inglés porque, claro, es el audio original de la voz de Prabhupada hablando en inglés. Pero sí podemos, como dije, aquí, traducirlo de esta manera. Así es que esto lo decíamos porque, volvamos al verso,
Prabhupada hacia el final del verso hablaba de oírlo hablar al maestro espiritual genuino. Y yo señalaba cómo podemos oírlo hablar a Prabhupada de esta manera. Y les aseguro dos cosas. Número uno es que Prabhupada en sus presentaciones, en sus clases, podremos ver otra cara de Srila Prabhupada. Él va a escribir los mismos puntos porque en sus libros, como él mismo lo afirmó en Vrindavan en el 77, él dijo que todo lo que yo tenía por decir, todo lo que yo quería decir, ya lo dije en mis libros. No es que Prabhupada, digamos, se le acabó el tiempo y no alcanzó a hablarnos de este tema, de este otro tema, no. Él mismo en sus propias palabras expresó que todo lo que tenía por decir ya lo he dicho en mis libros. Eso es número uno. Y dos es que, bueno, eso por un lado. Por otro lado es que él lo explica con otras palabras, utiliza otros ejemplos, utiliza analogías en sus explicaciones cuando él está hablando en sus charlas. Vamos a ver así la Prabhupada en algunas ocasiones bromeando, un poco de sentido del humor en sus clases. Y es algo muy interesante ver otra cara de Prabhupada. Lo vemos naturalmente con menos formalidad, si bien es verdad son las clases del Bhagavatam, pero al mismo tiempo él en algunas ocasiones hace espacio para bromear, presenta ejemplos actuales. Es muy interesante observarla y estudiar incluso la prédica, el estilo de prédica de él es muy relevante y podemos conocerlo también como una forma de tener una intimidad mayor con el maestro espiritual, escucharlo de esta manera. Eso por un lado, eso número uno, que vamos a ver, como dije, un Srila Prabhupada así más completo y más íntimo. Y número dos, es que algunas de las formas en las que él presenta diferentes conceptos, por su misma, porque claro, estamos hablando de que la emoción misma, el ambiente mismo del momento transmite también. Entonces, en algunas ocasiones, la fuerza, el ímpetu con el que Prabhupada habla, en algunas ocasiones, y eso es maravilloso, en algunas ocasiones Prabhupada, por ejemplo, está hablando de la ofrenda de alimentos y Prabhupada dice, podemos ofrendarle los alimentos a Krishna así y asá, y orarle a Krishna, Krishna, por favor, acepta mi ofrenda. Recuerdo este audio de Prabhupada cuando está ejemplificando cómo uno puede orarle a Krishna, y es posible escuchar en el audio cómo se le rompe, se le quiebra la voz, así la Prabhupada, orándole a Krishna, ejemplificando cómo uno puede orar a Krishna. Y podemos ver todos esos matices en su voz, en sus palabras, y eso es muy potente. Aparte de lo íntimo que es muy potente, tiene un impacto mayor todavía, escuchar su voz. Y es maravilloso el poder percibir. Prabhupada también escribió aquí. Aquí está, un poquito más abajo. Lo tengo en pantalla. Prabhupada dice, los devotos pueden percibir como una experiencia verdadera el progreso. Y les aseguro que ustedes podrán percibir como una experiencia verdadera, que es que hay una potencia diferente en escuchar la voz del maestro, escucharlo hablar. Esa es la Prabhupada. Tiene algo. Hay algo que tiene una potencia interesante y les invito a que lo hagan. Muy bien. Bueno, entonces para repasar y terminar, como dijimos, este sitio es prabhupadavani.org. Y como último, vamos a ver, puedo señalarles aquí también que si entramos a la sección de los audios, encontraremos que también está seccionada por año, por ejemplo, aparte de por libro. También podemos ver, está filtrada por año, todas las clases que él dio en cada año. Pero aparte, si entramos en la sección, en esta siguiente sección, está filtrada también por localización, por lugares, todas las clases que él dio en Brindavan, en Los Ángeles,
que fueron los dos lugares donde él más habló, Los Ángeles y Brindavan, Mumbai, Mayapur, etc. Si alguien, por ejemplo, quiere escuchar lo que Prabhupada dijo cuando vino a la Ciudad de México, resulta ser que están escritas o grabadas estas 15 clases, y vaya que es un material considerable, 15 clases de Prabhupada en la Ciudad de México. Y así. Y luego podemos encontrar también por libro, y es lo último que quería mencionarles. Si entramos al Bhagavatam, aquí también están descritas por canto, del 1 al 12avo. Y podemos, si queremos, por ejemplo, escuchar una clase en particular, no todas están, por supuesto, pero algunos versos que Prabhupada no se grabó esa clase en particular, pero en algunas ocasiones el verso que estemos estudiando podemos escuchar qué fue lo que él dijo acerca de ese mismo verso. Y así. Así que una invitación para que prestemos, por un lado, tengamos más fe en ese proceso de oír, de escuchar, aprender, memorizar, recordar, que es un proceso tan potente que nosotros en la etapa inicial posiblemente le prestamos poca atención, todavía no dimensionamos toda la potencia que hay en ese acto de escuchar y conscientemente recordar lo que escuché. Tal vez no lo dimensionamos, pero entre más uno avanza, más conciencia gana, más clara ve la importancia la persona en escuchar, al punto que, como vimos aquí, los semidioses describen que sí, que escuchar lo puede uno, le regala a uno conocimiento, desapego, y uno se vuelve una persona apaciguada. Muy bien, ahora sí. Aquí terminamos. Sigamos entonces escuchando y haciendo uso de todas estas maravillosos recursos que Krishna nos regala a través de los Vaishnavas, a través de Srila Prabhupada. Hay muchos Vaishnavas que hacen posible que todo esto esté ahí a disposición nuestra. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana que comienza hoy, que hayan tenido un bonito fin de semana estos últimos días, y si el Señor nos permite, pues continuaremos mañana. Hare Krishna.